Buenos días, hermanos. Como siempre, es un grande gozo el poder estar aquí reunidos para alabar a nuestro Dios como su pueblo, hacerlo en este día que Él ha apartado para este propósito de una manera especial. Y es de grande gozo también el poder continuar con la serie de predicaciones que estamos llevando capítulo a capítulo y versículo a versículo en la carta, en el libro de Apocalipsis. Un libro que es muchas veces malinterpretado, que es muchas veces estudiado por personas, incluso por personas que no son o no se declaran creyentes, pero que les causa curiosidad el contenido de este libro. Bueno, nosotros estamos en nuestra serie de predicaciones sobre este libro de Apocalipsis. Y hemos hablado de que el libro de Apocalipsis se divide básicamente en 7 secciones. 7 secciones que hemos enseñado también son secciones paralelas, es decir, secciones que nos hablan del mismo periodo de tiempo, que es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, pero desde distintas perspectivas. Y mencionábamos también que el género que nosotros encontramos en este libro es un género que se conoce como género apocalíptico, epistolar, y al mismo tiempo tiene un contenido fuertemente escatológico, porque habla sobre los últimos tiempos. Eso es lo que mencionábamos, los últimos tiempos han comenzado desde la segunda venida del Señor Jesucristo, de manera que el género triple entonces tiene como propósito, cuando nosotros recordamos el tiempo en el que fue escrito, en el siglo I, en el tiempo del apóstol Juan, el autor humanamente hablando de Apocalipsis, la iglesia siendo perseguida, y Jesucristo entrega este libro a su iglesia, en el cual encuentran el consuelo necesario al entender que es Cristo precisamente el que está reinando, incluso en medio de la persecución y de la destrucción que está llevando a cabo el Imperio Romano en la iglesia. Y Él ha dado este libro para que no solamente los contemporáneos de Juan, sino los creyentes en todo tiempo entendamos que la realidad de que aquellos que quieren seguir al Señor Jesucristo van a enfrentar pruebas y aflicción. Pero al mismo tiempo el libro es una declaración en la cual se nos dice: el Señor Jesucristo proclama, yo estoy en control y todo esto es parte de mi plan. Cuando nosotros llegamos ya al capítulo 5 del libro de Apocalipsis, nos encontramos en la segunda sección, en la segunda de las 7 grandes secciones de este libro. En la primera sección hay 7 cartas a las 7 iglesias, y vemos que esas 7 cartas tienen por propósito mostrarnos todo lo que ha de acontecer, las dificultades, los problemas, las persecuciones y los pecados que también ha de enfrentar la iglesia hasta que el Señor vuelva en gloria. Pero ahora vemos el mismo periodo de tiempo desde la perspectiva gloriosa del Señor Jesucristo. Ahora se nos muestra cómo es que el Señor Jesucristo ve estos problemas, cómo es que ve estas persecuciones, cómo es que ve incluso este dolor en la iglesia desde la perspectiva eterna y desde su trono celestial. Y de hecho, como nosotros hemos visto y como nos hemos dado cuenta, a partir del capítulo 4 se abre una puerta para que nosotros veamos el trono en los cielos, y decíamos: esto es una mirada a lo eterno, una mirada a el cielo. Hemos entonces ya llegado hasta este punto, y es algo significativo que nosotros lleguemos al capítulo 5, cuando se nos habla de la soberanía, del cuidado y del plan eterno de Dios, precisamente cuando en el mundo nosotros vemos que hay tantos problemas, tanto caos, tanto dolor y tanto sufrimiento. Cuando nosotros llegamos al capítulo 4, nosotros vemos que el Señor Jesucristo llama a Juan y le dice: sube y te mostraré las cosas que deben suceder, las cosas que deben acontecer. Te voy a mostrar las cosas desde mi perspectiva, desde la perspectiva eterna. Así nos encontramos ya en este segundo ciclo de visiones, y vamos el día de hoy, si el Señor lo permite, a estar analizando los pasajes que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 1 al 14, es decir, todo el capítulo 5 del libro de Apocalipsis.
Te voy a pedir por favor que te pongas de pie para que me acompañes a escuchar con reverencia lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leer de la traducción La Biblia de las Américas, y dice la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré, y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por este tiempo que nos permite tener. Cuánto le suplicamos, Señor, que usted sea con nosotros, que usted sea con su pueblo. Padre, sabemos que hay tantas cosas que ocupan nuestros pensamientos, sabemos que hay tantas preocupaciones, sabemos que hay muchas cosas que incluso son genuinas y en las que pudiéramos estar pensando, pero delante de usted y delante de su palabra en este tiempo le suplicamos, Padre, que usted nos ayude, que usted guarde nuestros pensamientos y que nos permita, Padre, estar enfocados en su palabra, y que a través de su palabra usted obre en su pueblo, Señor. Cuánto le suplico yo, Padre, que usted tenga misericordia y que permita que este mensaje sea expuesto con fidelidad, para que todo aquello que se ha dicho en esta mañana sea solamente su palabra, porque es solamente su palabra y no mensajes de hombre lo que su pueblo necesita. Permita, Señor, que este mensaje sea un mensaje de Jesucristo para su iglesia, porque se lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, aquel que fue inmolado, que derramó su sangre por nuestros pecados en la cruz. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bien, pues entonces vemos que continuamos con esta en este segundo ciclo, o en la segunda gran sección de las visiones que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y nosotros vemos que hay una visión del trono celestial, y vemos cómo es que todo aquello que se encuentra delante del Señor le adora. Pero entonces llegamos al capítulo 5, y en el versículo 1 comienza hablando
precisamente de que en la mano derecha del que está sentado en el trono hay un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos a analizar este pasaje, principalmente hablando de tres temas principales. El primero de ellos, el pergamino que se encuentra sellado o el libro que se encuentra sellado. Después vamos a hablar del poderoso Salvador y después vamos a hablar de la alabanza espontánea. Y vamos a ver cómo este pasaje se desarrolla a sí mismo. Vamos a ver entonces primeramente a qué se refiere con el pergamino sellado. Vemos que Juan ve en la visión, decíamos en la ocasión pasada, la semana pasada, que dentro de la visión que es presentada a Juan hay un trono. En Apocalipsis 4 encontramos un trono en el centro del universo. Dios está sentado en ese trono y alrededor de su trono hay un arco iris que representa la gracia soberana de Dios y sus promesas fieles y su pacto eterno. Pero ahora en Apocalipsis 5 se nos presenta esta misma escena celestial de una manera un poco diferente. Ahora vemos que de repente aparece algo, hay un libro, hay un rollo en la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Un rollo que tiene una característica especial porque es un rollo que está escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Aquí tenemos que detenernos un momento y recordar que Juan está utilizando figuras para explicarnos el plan de Dios para toda la eternidad. Dios no se sienta físicamente en un trono ni necesita literalmente un trono, pero el trono significa el gobierno de todas las cosas. Dios no tiene literalmente una mano derecha, ni siquiera tiene literalmente tampoco un libro. Dios es espíritu y no tiene un cuerpo como el nuestro. La palabra de Dios dice en primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27, que ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener a nuestro Dios, porque Él habita en lo alto y sublime, en lo alto y lo santo, en la eternidad. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces lo que tenemos aquí son figuras que representan y que expresan ciertas verdades importantes que el Señor quiere transmitirnos a nosotros. Juan describe un pergamino. Algunos traducen esta palabra como un librito, otros lo hacen como un rollo. La realidad es que es un rollo, un librito, como sea, pero es un material adecuado para escribir. Y ese libro o ese rollo se encuentra en la mano derecha de aquel que se sienta en el trono. Si nosotros recordamos lo que vemos en las enseñanzas del Antiguo Testamento, en el lenguaje bíblico, la diestra significa el poder. Y cuando nosotros hablamos de la diestra de Dios, significa el poder de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios. Este libro está sostenido en la mano de Dios y además está completamente lleno de escritura por dentro y por fuera. Ahora, este detalle es algo tremendamente importante, porque incluso si se trata de un libro o si se trata de un pergamino, normalmente solo se encuentra escrito por una parte. Lo que sería más común es que se tratara de un rollo, pero este rollo, en lugar de estar escrito solamente de un lado, está escrito por ambos lados. Normalmente cuando un rollo era escrito y era doblado o era enrollado, la escritura quedaba oculta y ese sello normalmente era sellado ese rollo normalmente era sellado para evitar que se abriera. Normalmente los sellos o los rollos se sellaban en ese tiempo con la marca de un anillo que significaba el poder o la autoridad. Se derretía un poco de cera o se colocaba un poco de arcilla mientras estaban frescos y se marcaba el rollo con el sello y con el anillo. Además, un rollo que se encontraba sellado representaba que su contenido era de tal naturaleza que solamente podía ser abierto por una persona o por un tipo de persona específica que fuera considerada apta o digna para abrir ese rollo que se encontraba sellado con una manifestación del poder y de la autoridad.
Los rollos podían ser abiertos solamente por ciertas personas cuando eran sellados de esta manera por razones de rango, de posición social o cualquier otra que fuera específica para abrir el rollo que se encontraba cerrado. Y esto es algo de gran importancia, porque esto se aplicaba desde simples correspondencias que tenían información importante hasta correspondencias entre reyes y gobernantes e incluso testamentos. El hecho de que el pergamino entonces sellado y escrito de esta manera esté sellado, y dice el pasaje, con 7 sellos. Recordemos que el número 7 a lo largo de la escritura representa el número de plenitud, de totalidad. Y que sean 7 sellos es algo no solamente inusual, sino que está apuntando precisamente a que el contenido de este sello es de gran importancia, es de suma importancia, de plena importancia, y que por lo tanto solo puede ser abierto y leído por alguien calificado, por alguien digno de leer el contenido de este sello. Hay una discusión o una controversia no pequeña respecto a cuál es el significado entonces de este rollo o de este pequeño libro. A mí me parece que es una controversia completamente innecesaria, porque cuando nosotros continuamos leyendo a través del capítulo 6 y hasta el capítulo 8, sabemos claramente que ese rollo, que ese libro contiene los decretos eternos de Dios, sus propósitos eternos. Ese es el contenido del rollo, es el consejo de su voluntad en el cual ha predestinado todo lo que ha de ocurrir. Dicho de otra forma, amados hermanos, el pergamino, el libro, el rollo simboliza el plan de Dios, su propósito eterno para todo el universo, para todas las criaturas en todas las épocas, para toda la eternidad, y especialmente su plan de salvación y su plan de juicio también para aquellos que niegan a arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Jesucristo. Esa es precisamente la razón por la cual el rollo se menciona específicamente, se encuentra escrito por ambos lados, porque no hay espacio para escribir más. Eso simboliza o representa que no hay omisiones esperando a ser rellenadas, ni necesidad de correcciones. Está completamente lleno. El rollo escrito en su totalidad representa la plenitud. El plan de Dios está completo. El plan de Dios es detallado e inmutable. Y este plan es para toda su creación. Lo que está simbolizando este rollo completamente escrito es el hecho de que no hay absolutamente nada en todo el universo que escape de los planes eternos de Dios, y no hay nada que Dios tenga que añadir a su plan, ni nada a lo que Él tenga que reaccionar. Desde los acontecimientos mundiales en los cuales nosotros vemos gobernantes y guerras, hasta lo que acontece en nuestras propias casas, en nuestras familias, hasta la caída de un cabello de nuestra cabeza, los destinos de cada átomo en la tierra, así como de las poderosas galaxias en el cosmos, todo se encuentra en ese libro, en ese rollo que representa el plan eterno de Dios. Lo que nos dice que este rollo esté escrito completamente es que Dios no ha dejado nada al azar. El propósito de Dios abarca todas sus criaturas y todas sus acciones. Amados hermanos, nada de lo que ocurre en el cielo o en la tierra, ni debajo de la tierra, toma a Dios por sorpresa. Todo está escrito en ese libro, incluida cada decisión humana que también forma parte del plan eterno de Dios. Hechos capítulo 15, versículo 18 dice: conocidas por Dios son todas sus obras desde el principio del mundo. No falta nada, nada puede cambiarse ni nada puede añadirse, porque nada ha quedado al azar en el plan de Dios. Amados hermanos, este segundo ciclo de visiones, y específicamente esta parte, si nosotros recordamos,
encaja perfectamente en el tema general y el propósito del libro de Apocalipsis, que es darle consuelo a su iglesia cuando está pasando por tiempos de aflicción y de sufrimiento. Juan, o el Señor, mejor dicho, por medio del apóstol Juan, a través de esta visión, está diciendo a los hermanos en todo tiempo: aférrense a esta gran verdad. Dios se encuentra en el trono. Dios es soberano sobre todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Y no hay absolutamente nada que a Él le tome por sorpresa. Todo es parte de su plan. Juan ha sido avisado por Cristo y le ha dicho que habrá persecución, que será un tiempo muy difícil para la iglesia. Pero le deja a Juan esta revelación para consolar y animar al pueblo de Dios a través de la persecución, a través del sufrimiento, a través de las pruebas de muchos tipos. A través de todo esto, Dios nos está diciendo: Él tiene un plan. Y además, amados hermanos, tenemos que decir algo. Cuando nosotros entendemos esto y lo entendemos a la luz de la realidad de quién es Dios, a la luz de su sabiduría, a la luz de su amor, a la luz de su paciencia, a la luz de su justicia y de su santidad, tenemos que entender que Dios tiene un plan y que Él no es un tirano que hace las cosas por antojo o por capricho, sino que es Dios absolutamente soberano que obra de acuerdo a su plan, un plan que es perfectamente fijo e inmutable. Amados hermanos, muchas personas, incluso muchos creyentes, afirman que Dios sabe o que Dios conoce todas las cosas y que Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Y que como Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, Dios hace sus planes como si Él fuera un vidente mirando en un túnel de tiempo. Como si Dios recolectara los datos del futuro, luego los trajera con Él, hiciera sus cálculos y basado en esos datos y en esos cálculos, Él elaborara sus planes. Como si Dios supiera, porque Él ha visto en el túnel del tiempo quién es el que va a creer en Cristo y quién no, y entonces Él escogiera solamente a aquellos que Él sabe que van a creer. Pero amados hermanos, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos enseña claramente que Dios tiene un plan, que es un plan eterno y que su plan está completo y que no hay absolutamente nada, ningún movimiento contingente que se escape de ese plan soberano. En Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en Cristo también hemos obtenido una herencia, siendo predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Nosotros somos predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Dicho de otra manera, nosotros somos parte del plan eterno de aquel que hace todas las cosas de acuerdo a lo que es su voluntad y no viceversa. No es que Dios vea qué vamos a hacer nosotros y Él tome decisiones. No, Él toma decisiones y por cuanto Él toma decisiones, esto es lo que va a acontecer con nosotros. Amados hermanos, la palabra de Dios y este pasaje específicamente no dice que Dios elabora sus planes después de recopilar todos sus datos y hacer cálculos. Él determina su plan eterno según el consejo de su voluntad. Amados hermanos, si queremos decir que Dios lo prevé todo, podríamos decir que Dios sí prevé las cosas, pero es porque Él ha predestinado todas las cosas. Si queremos decir que Dios conoce el futuro, que Dios ve el futuro, podemos decir que Dios ve el futuro, pero es porque Él ha ordenado el futuro. Él sabe lo que ocurrirá porque ha decretado cada cosa que debe suceder. Amados hermanos, esta es una enseñanza que muchas veces no es popular, pero esto es lo que simboliza este rollo que está a la diestra o que está en la diestra de aquel que se sienta en el trono. Amados hermanos, yo entiendo que para muchos esto es algo inaceptable, pero debo decir
que si esta es una verdad inaceptable es porque probablemente no conocen a Dios como hay que conocerlo. Porque para el Hijo de Dios no puede existir mayor consuelo que saber que los decretos de Dios, que su gobierno del mundo, que todas las cosas que acontecen no son decisiones de último minuto. No son decisiones que dependen de lo que harán ciertas criaturas que Él ha puesto en la tierra, sino que son determinaciones verdaderas de todo lo que sucede de un Padre Celestial, que viene de parte de un Padre Celestial que nos ama y en el cual podemos confiar plenamente, porque pase lo que pase, Él proveerá todo lo necesario para el cuerpo y para el espíritu, y hará que todo aquello que acontezca sea utilizado para la salvación y la santidad de su pueblo y de sus hijos de este lado de la eternidad. Amados hermanos, no puede haber mayor consuelo para los hijos de Dios que entender que todo es parte de su plan y que Él lo está utilizando, incluso el dolor y el sufrimiento, para llevarnos seguros delante de su presencia al trono celestial. Amados hermanos, esto no quiere decir que los seres humanos no seamos responsables de nuestras decisiones, pero lo que sí quiere decir es que no hay ninguna decisión humana que tome por sorpresa a Dios, porque Él está gobernando en todo momento. Esto nos lleva a la segunda parte que nosotros encontramos en el versículo 2, porque en el versículo 2 vemos, ya se nos ha dicho o ya entendemos entonces que este rollo simboliza el plan eterno de Dios y especialmente el plan de salvación, el plan de redención para los hijos de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se van a llevar a cabo estos planes? Porque una cosa es tener los planos de una casa y otra cosa es poder ejecutar esos planos para que todo salga de acuerdo a como está planeado. ¿Cómo se va a ejecutar este plan entonces? Y según vemos, lo ve Juan, ahora en esta visión hay un problema respecto a este rollo y respecto a su contenido. Mira lo que dice el versículo 2. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, quien es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Romper los sellos y abrir el pergamino. ¿Quién es digno de abrir el sello o los sellos? Bueno, la cuestión aquí y por qué esto es un problema a los ojos de Juan es el hecho de que romper los sellos y abrir ese rollo implica ejecutar los planes del reino de Dios. Quien rompa los sellos es aquel que es capaz de ejecutar los planes eternos de Dios, realizar sus decretos y llevar a cabo sus propósitos. Y continúa diciendo en el versículo 3, y nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Y Juan continúa diciendo, y yo lloraba mucho porque nadie había sido digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Amados hermanos, Juan es reducido hasta las lágrimas porque él se da cuenta de una verdad. Él se da cuenta de la verdad de que no hay un solo hombre, ni entre todos los santos que se encuentran en gloria, representados por los ancianos delante del trono, ni ningún hombre en la tierra que sea digno de abrir el libro, ni siquiera hay un solo hombre que sea digno de mirar ese rollo. Amados hermanos, esto nos deja ver cuán vívida y profunda es la visión de Juan, que él es consumido por ella y literalmente rompe en lágrimas. Él no es solamente un espectador, él está entendiendo y es parte de todo aquello que está sucediendo, porque él sabe que su propia existencia, que su propia vida, que su propia salvación depende de que haya alguien que sea digno de abrir ese libro. ¿Quién es digno de abrir ese libro? El corazón de Juan es quebrantado al darse cuenta de que ninguno de los seres humanos caídos en la tierra, ni aquellos que se encuentran en gloria, es digno del honor
y de la altura de esta tarea. Ahora, vale la pena que hagamos aquí una pequeña pausa para considerar algo, esta verdad, como una verdad tremendamente importante. Muchas veces podemos leer estos pasajes y pasarlos por alto, pero lo que nos están diciendo estas palabras es el hecho de que, amados hermanos, si la salvación dependiera de nosotros, no existiría el reino de Dios y no habría salvación, no habría forma en la cual tú y yo, pecadores, pudiéramos ser reconciliados con Dios. Amados hermanos, lo que estas palabras nos dicen es que no habría forma de escapar del justo juicio de Dios, porque todos los miembros de la raza humana, como lo enseña Pablo en Romanos 3, estamos bajo pecado. Esto fue lo que quebrantó a Juan y lo llevó hasta las lágrimas. Ningún ser humano, ni todos juntos, antes o después del ministerio terrenal de Cristo, ha sido capaz, ni sería capaz de llevar a cabo el plan eterno de Dios para la salvación de los pecadores. Amados hermanos, no sé si podemos dimensionar la magnitud de esta verdad. Aunque toda la humanidad que ha existido, aunque los seres humanos que vivimos hoy sobre la tierra pudiéramos dejar de lado nuestras enemistades, pudiéramos dejar de lado los pleitos que viven en nuestros corazones y trabajar juntos en la tarea de salvar la humanidad, no tendríamos lo que se necesita. Es una tarea tan crítica. Y cada vez que avanzamos en la lectura del libro nos damos cuenta de que esto es así. Cada vez queda más claro que los propósitos de Dios dependen de que aquello que está escrito en este rollo sea llevado a cabo. Todo lo que hemos leído hasta ahora y todo lo que leeremos más adelante, la forma en la que el pueblo de Dios va a ser purificado, la forma en la que los hijos de Dios van a ser salvados, la forma en la cual Dios ha de llevarnos a salvo a la gloria, depende de que alguien pueda abrir estos sellos. Y amados hermanos, es allí cuando llegamos al versículo 5. Entonces, uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Amados hermanos, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, estos son títulos mesiánicos, títulos que se aplicaban en el Antiguo Testamento para el Mesías esperado del pueblo de Israel. Estos títulos se toman de Génesis capítulo 49, de Isaías capítulo 11, y los ojos de Juan van del pergamino en la mano del Dios Todopoderoso hacia el Rey con aspecto de león que se encuentra en medio del trono. Y hay un anciano que decíamos, estos ancianos representan a los creyentes, que se acerca y dice: allí está el Mesías, el león de la tribu de Judá, él ha vencido. Amados hermanos, es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que no hay otro nombre, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él, porque no hay otro hombre que sea digno, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Solo Cristo está a la altura. Jesús es el león, Él es el Rey. Él posee el poder, la majestad y la fuerza necesarias para llevar a cabo la tarea de la redención del pueblo de Dios, para llevar a cabo los planes eternos de Dios para todo el universo. Amados, el Mesías, aquel que sea digno de desatar los sellos, necesita ser poderoso para la tarea que tiene por delante, para
triunfar sobre Satanás, para triunfar sobre los poderes del mundo, sobre el falso profeta, sobre la muerte y sobre la tumba. Y Cristo, amados hermanos, es el único que se ha enfrentado a todo esto y ha vencido. Eso es lo que ahora encuentra Juan, pero lo encuentra de una manera que es completamente inesperada. Dice en el versículo 6, después de que Juan ha sido informado por el anciano y llama su atención al león de la tribu de Judá, a la raíz de David, dice en el versículo 6, miré y vi en el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un caballero con una armadura poderosa en un caballo rampante, a un cordero de pie como inmolado. Quizás nosotros esperaríamos ver un poderoso guerrero o por lo menos la figura del león rugiente, de aquel que se ha anunciado como el león de la tribu de Judá. Pero esta no es la naturaleza de este rey. El cordero es el título favorito por el cual Juan se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis solamente lo utiliza en 28 ocasiones. El apóstol Juan, que escribe humanamente hablando el libro de Apocalipsis, escuchó por primera vez el título del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo de labios de Juan el Bautista. El Cordero de Dios, Jesucristo, es el lenguaje. Normalmente no lo relacionaríamos con un león, porque cuando pensamos en un cordero, normalmente pensaríamos en gentileza, quizás en pureza. Este cordero, en efecto, recibe todo el poder y está plenamente preparado para su obra. Él es el ungido de Dios. Él es el que recibe el poder de Dios. Es el que con el Espíritu Santo lleva a cabo la obra de redención. Este es el significado precisamente de que este cordero se nos dice, que este cordero de pie como inmolado, un cordero con una herida de muerte. Y ahí las palabras pueden ser un poco engañosas, porque lo que nos está diciendo no es que está viendo un cordero herido, sino un cordero que estuvo muerto, que fue inmolado, que fue sacrificado, pero que está de pie, es decir, que está vivo. Y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Y muchas veces podemos imaginar cosas extrañas, pero lo que significa esto, los 7 cuernos representan poder. Y los 7 ojos nos hablan de este cordero como un cordero conquistador que ha conquistado, pero no por medio de la guerra, sino por medio del poder que le ha sido dado por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en su plenitud, que ha capacitado a este león cordero para la obra que el Padre le ha dado. Amados hermanos, cuando leemos estas palabras, no podemos evitar, si hemos leído toda la Escritura, regresar al Antiguo Testamento. Desde pasajes como Génesis capítulo 22, en el versículo 8, cuando nosotros vemos que Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo, y justo antes de que Isaac fuera sacrificado, Dios detiene su mano y provee un cordero para el sacrificio. Y esta sabemos que era la fe y la esperanza de Abraham, porque cuando su hijo le pregunta por el cordero para el sacrificio, él dice: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Amados hermanos, nuestro pecado, tu pecado y el mío, el que hemos llevado a cabo contra un Dios santo, no podía ser cubierto más que con el sacrificio de un cordero sin mancha. Y ese cordero sin mancha solamente podía ser Jesucristo, hombre. La figura del cordero es una figura preeminente en todo el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 12, cuando los israelitas están siendo sacados de la esclavitud en Egipto, y después de haber acontecido todas las plagas, en la 10ª y última plaga, que implicaba la muerte de los primogénitos,
Dios les da una señal a su pueblo para que donde Él viera la sangre del cordero pintando los postes de las puertas, no entrara la muerte, lo que significa que allí iba a haber o había habido un sacrificio que aplacaba la ira justa y santa de Dios. Cuando avanzamos hacia el libro de Isaías, se describe al Mesías, el poderoso Mesías que habría de librar al pueblo de su opresión, como un cordero que fue llevado al matadero en Isaías 53, capítulo 7. Así que Juan ve aquí a este cordero poderoso, pero de una forma en la cual normalmente no lo esperaríamos. Este cordero que está de pie en el centro del trono y se encuentra allí, amados hermanos, no solo porque ha vencido, sino porque de acuerdo a la visión que está mostrándonos Juan, la salvación de su pueblo aún no ha sido completada. Porque la salvación de su pueblo, porque tu santificación y la mía aún no ha sido completada y no lo será hasta que estemos en gloria delante de su presencia. Lo que quiere decir que Cristo se encuentra allí, amado hermano, desde la eternidad y hasta la eternidad, porque está obrando, enviando a su Espíritu, edificando a su iglesia. Él reina y está activo, Él está gobernando su reino, Él vive para siempre para interceder por quienes vienen a Dios por medio de Él. El Cordero se encuentra allí porque nuestro Señor nos salva y nos lleva hasta el final. Juan llama nuestra atención a este león cordero y él dice que es el león de la tribu de Judá, un cordero de pie como inmolado. Cristo ha vencido, Cristo es digno, Cristo es el vencedor, pero no ha vencido ni con espada ni con guerra, sino mediante su obediencia y su sufrimiento. Como un león, como un verdadero león, Él prevalece, Él vence, pero lo ha hecho permitiéndose, aún teniendo en su potestad el poder para destruir a todos sus enemigos y para acabar con todos los miembros de la raza humana. Él ha sido y Él ha permitido ser llevado como un cordero al matadero, un poderoso león que utilizó su poder no para destruir, sino para soportar el sufrimiento y en especial para soportar la ira justa del Padre que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. En silencio padeció hasta el final y derramó su sangre. Amados hermanos, lo que Juan nos está entregando aquí es básicamente el mensaje de las buenas noticias, el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros leemos esto, entonces no es de extrañar que encontremos a este león cordero en medio del trono, a la diestra de la majestad en las alturas. Amados hermanos, el cordero no solo está en el centro del cielo, Él es el centro del cielo. El Padre se deleita en la obra del Hijo. Y todo el cielo y todo lo que acontece en el universo está centrado únicamente en Cristo. Amados hermanos, lo que nosotros vemos aquí es que por causa de la obra de redención, el universo que Juan observa es un universo cristocéntrico. Todo en nuestras vidas gira en torno al Cordero que ha llevado a cabo el plan glorioso del Padre para nuestra redención. Eso nos lleva a que nos preguntemos cuál es la única respuesta apropiada que nosotros encontramos ante la dignidad de este león cordero. Bueno, el mismo pasaje continúa diciéndonos cuál es la única respuesta apropiada ante la obra del Cordero. Mira lo que dice el versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El Cordero toma el rollo de la mano de aquel que se encuentra en el trono. Él es digno, Él puede tomarlo, Él puede romper los sellos, Él sabe lo que está escrito y puede ejecutar todos los planes que Dios ha hecho desde la eternidad. Todo poder en el cielo y en la tierra es entregado a este Cordero. Y la respuesta, la única respuesta de aquellos que están en los cielos es caer ante el Cordero como acto de adoración y sumisión total. El versículo 8 dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran delante del Cordero. El postrarse, el tocar las arpas, las copas de incienso, todo esto trae a la memoria el día de la dedicación del templo de Salomón en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, cuando el fuego desciende del cielo y la gloria del Señor llena la casa. El versículo 9 continúa diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Amados hermanos, como ya hemos mostrado, los 24 ancianos son una representación de la iglesia. Son una representación de los creyentes de todo tiempo, de toda época, de toda nación. Pero lo que nosotros vemos, y podemos dividirlo de alguna manera, es que aquí hay tres, no solamente una expresión de alabanza, sino tres expresiones de alabanza. Y la primera expresión de alabanza es pronunciada precisamente por la iglesia redimida por el Señor Jesucristo. Amados hermanos, los redimidos por Jesús de entre los miembros de la raza humana somos colocados incluso antes que los ángeles, proclamando la dignidad del Cordero para tomar ese libro y para abrir sus sellos. Este coro de alabanza, este canto de alabanza es elevado por los creyentes de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, y a ellos se unen las huestes celestiales. Pero los que estamos más cerca del trono, amados hermanos, somos tú y yo. Son los redimidos por Jesús. Nadie puede tener un canto más pleno en toda la creación. Nadie puede tener un gozo más intenso y más profundo que el expresado por el canto de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Amados hermanos, ni siquiera los cantos de los ángeles se comparan a la gratitud, a la profundidad del canto y del gozo de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, podemos decirlo porque la propia palabra de Dios lo enseña. Los ángeles, por majestuosos que son, no son más que meros espectadores en este drama de la salvación. La palabra de Dios nos dice que los ángeles se regocijan en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente. Amado hermano, cuando tú fuiste salvo, miles de ángeles, millones de ángeles estallaron en cánticos felices, quizás más felices que tú, porque en ese momento tú no entendías todo lo que había pasado, pero ellos lo comprenden y se regocijan, pero su canto jamás va a compararse con el de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Por eso dice Juan en el versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. El canto de la iglesia conmueve a todos los ángeles en el cielo, y eso lleva a los ángeles a alabar a Dios y se unen a la iglesia para proclamar la dignidad de el Cordero.
Una salvación que, como nos dice Pedro en su primera epístola, hasta los ángeles anhelan mirar. Ahora, amados hermanos, después de los ángeles encontramos la adoración de toda la creación, pero eso solamente nos recuerda cuán agradecidos y cuán profunda debe ser nuestra adoración como la única respuesta aceptable, como la única respuesta que es verdaderamente digna delante de aquel que nos ha rescatado, que es simple y sencillamente la adoración. Y amado hermano, yo quiero que te hagas esta pregunta en esta mañana. Pregúntate si cuando el Señor te llame a su presencia, o cuando el Señor vuelva en gloria, que puede ser en cualquier momento, tú te encontrarás allí en medio entre este majestuoso coro celestial. Amado hermano, amigo que nos visitas, yo te suplico que no asumas simple y sencillamente que vas a estar allí, porque Juan es muy cuidadoso al describirnos que aquellos que van a estar allí están cantando el cántico de los redimidos, y él nos da algunas marcas que son importantes para que nosotros nos analicemos y nos aseguremos de que verdaderamente vamos a estar allí con ese coro celestial alabando al Cordero por la salvación. Jesús murió para salvar pecadores, y la primera marca entonces de aquellos que se encuentran en ese coro celestial cantando de gozo por la salvación es el hecho de que han confiado no en sus buenas obras en esta tierra, porque no tenemos ninguna, no en su autojusticia ni en ninguna cosa que ellos hayan hecho, sino solamente confiando en la sangre de Cristo para salvación. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Si ustedes se dan cuenta en esa descripción, tú y yo no tenemos nada que ver con esa transacción. Cristo pagó por amor al Padre que nos amó desde la eternidad, para que nosotros pudiéramos adorarle. Jesús vino y murió para redimir pecadores, pero no pecadores en general. Murió para redimir a su pueblo, a su iglesia, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Lo que nos está diciendo, lo que nos dicen estas palabras, no es que todos van a ser salvos sin excepción. Lo que nos dice es que dentro de cada uno de los países, de las lenguas, de las etnias, de todo el mundo, hay creyentes en el Señor Jesucristo que han de ser salvos. No hay favoritismo, no hay parcialidad, ricos o pobres, esclavos o libres. Dios redime personas de todo tipo. Él no hace acepción de personas. Él llama a sus elegidos de todos los grupos y tipos de personas. No hay distinción ni de clases ni de razas. Pero Cristo paga por pecadores. Él no vino a buscar justos, porque no hay ninguno entre nosotros. Además este canto y esta descripción nos dice que una de las características de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero no es solamente que alaban a Cristo, sino que viven para orar a Cristo y para alabar a Cristo. Esa es su característica. Si te fijas en el versículo 8, dice que ellos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Lo que nos dice es que los santos están continuamente orando a su Señor. La oración es la parte o una de las partes principales de la respuesta natural de la adoración de un hijo de Dios ante su Señor. Esta oración siempre está unida a la alabanza de sus hijos. Amado hermano, si tú consideras que has de estar en ese coro celestial, pregúntate, ¿realmente cuánto buscas a tu Señor en oración? ¿Y cuánto le alabas por la salvación que te ha dado? Hubo un pastor que dijo una vez
que se podía ser incrédulo, se podía ser no creyente y elevar oraciones al cielo, pero lo que era imposible era ser un verdadero creyente y no orar a nuestro Padre que está en los cielos. Hay otra característica que nos muestra aquí de aquellos que han sido redimidos, y es el hecho de que se deleitan en Cristo como el centro de sus vidas. Amados hermanos, no quiero, pero es imposible, porque el mismo texto nos los muestra. Cristo está en el centro de la adoración. Él es el deleite de aquellos que se encuentran en gloria alabándole. El cielo es el lugar en el cual estaremos deleitándonos en nuestro Dios, deleitándonos en Cristo por toda la eternidad. Y amado hermano, esto nos muestra esta característica de aquellos que han sido redimidos, son aquellos que se deleitan en el Señor Jesucristo. Amado hermano, si tú no te deleitas, si tú no conoces al Señor Jesucristo de este lado de la eternidad con un deleite que te causa gozo, créeme, vas a estar completamente fuera de lugar ante el trono en la eternidad. Si tú no te deleitas de este lado de la eternidad en Cristo, si tu gozo, si tu anhelo mayor no es Cristo de este lado de la eternidad, ¿qué vas a estar haciendo en el trono celestial, delante del trono, junto con los redimidos cantando por la redención? Amados hermanos, si estas marcas de la gracia no elevan tu corazón de este lado de la eternidad, y ojo, no estoy diciendo que tiene que ser algo perfecto, pero si estas marcas no están en tu corazón, si no cantas las alabanzas al león reconociendo verdaderamente que Él es el único que ha podido llevar a cabo la salvación que Dios había ordenado desde la eternidad, entonces, amado hermano, probablemente tú no vayas a estar en ese coro. O probablemente este es un llamado para que te analices y te rindas verdaderamente y te postres ante el león cordero que ha pagado por tus pecados en la cruz. Amado hermano, amigo que nos visitas, este pasaje nos dice que hay dos emociones que son muy evidentes en este capítulo. Y esas dos emociones son el llanto por un lado y el canto tremendamente gozoso por el otro. Cuando Juan mira en el trono celestial y se da cuenta y él no puede ver a aquel que es digno de llevar a cabo los planes de salvación, él llora porque sabe la condenación que espera si no hay quien pague por nuestros pecados como lo hizo el Señor Jesucristo. Porque nadie en la creación estaba calificado para la tarea de salvar a este mundo. La otra emoción que es evidente en este capítulo es el canto, es el gozo de saber que hay alguien que ha pagado por nuestros pecados y que Él es digno y que Él está gobernando y que está llevando a cabo los planes eternos de Dios. Ahora, pregúntate cuando mueras, ¿en qué lugar vas a estar? ¿En aquel que resuena con el llanto y el crujir de dientes? ¿O te vas a unir a este coro gozoso y te vas a alegrar junto con los ángeles y con toda la creación ante el triunfo del león cordero? Oh, amado hermano, amigo que nos visitas, hay tantos problemas en esta tierra, hay tantas preocupaciones, algunas que son propias, algunas que son ajenas, algunas que son mundiales, pero este pasaje, una probada de la eternidad, una ventana, una puerta a la eternidad, debe hacer que nosotros reflexionemos que lo más importante, que no hay otra cosa más importante que asegurarnos que cuando nuestros ojos se cierren de este lado de la eternidad, sean abiertos delante del trono, delante del Cordero, unidos al coro celestial para alabarle por su salvación.
Amado hermano, amigo que nos visitas, asegurémonos de que estamos confiando solamente en Cristo. Y si tú crees que no lo has hecho, pon tu confianza solamente en Cristo. No confíes en ti, no confíes en tus buenas obras, no confíes en lo que el mundo te dice. Confía solamente en aquel que ha venido a redimir, a salvar, a derramar su sangre por pecadores. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y cree y confía solamente en Cristo para salvación. Y con la autoridad de su palabra, yo te puedo decir, estarás seguro delante del trono, alabando con gente de toda lengua, tribu y nación, para la gloria de Dios. Te invito a que oremos. Señor Dios y Padre, cuántas gracias le damos por su palabra. Gracias por este tiempo que nos permite tener. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, entendemos a la luz de su palabra que si dependiera de nosotros, que si fuera por nosotros, individualmente o colectivamente, no habría redención, no habría salvación, no habría esperanza, Padre. Gracias le damos por nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos por el león. Gracias le damos por el Cordero, porque solamente en Él encontramos la esperanza segura y cierta de la vida eterna. Cuánto anhelamos, Padre, cuánto anhelamos estar delante de su presencia para alabarle por toda la eternidad, Señor, porque Él es digno. Amén.